Voy a relatarles algunas de las cosas que me ocurrieron como estudiante de medicina y anteriormente como estudiante de premedicina en la época que me ha tocado vivir. Soy egresado del Instituto Nacional de la Promoción 1956 y ya en aquel tiempo la Escuela de Medicina recién fundada llevaba 2 promociones y todo el mundo en Panamá sabía, Panamá era bastante pequeño, todo el mundo sabía que era muy difícil la carrera de medicina y que había que poner mucho empeño, además de los gastos económicos que había que hacer. Proveniente de familia de pobre y del campo, del lado de Chepo, a mí me interesaba estudiar medicina y traté de entrar al principio en la premedicina, que era 4 años de noche. Para suerte mía, en ese mismo año que yo entré el primer año, cambiaron para el año siguiente a que había materias de día y materias de noche. Y entonces yo comencé a tomar materias de día y de noche y pude hacer la premedicina en tres años. Una anécdota curiosa para que vean el volumen, la necesidad que siempre ha habido de médicos, es que recuerdo que uno de los profesores en premedicina llegó el primer día de clases y preguntó: ¿este es el salón de los que están matriculados en premedicina en primer año? Sí, profesor. Dice: ¿y cuántos son ustedes? Ya nosotros sabíamos la cifra en la Facultad de Ciencias donde estábamos y dijimos 500 estudiantes. Dice: ¿y ustedes saben que la Facultad de Medicina solo acepta 30 estudiantes cada año? Y nosotros dijimos: sí sabemos. Dice: bueno, vamos a ver en qué podemos ayudar a la Facultad de Medicina, porque era uno de los profesores que amenazaba y que era bastante dura su materia, pues, pero sin embargo yo continué con ese esfuerzo, tenía que hacer la carrera y efectivamente después de los 3 años me presenté a hacer el examen de la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina el examen era muy completo, pero después con el tiempo yo me di cuenta que era sumamente inteligente el examen de la facultad. Otra anécdota que les voy a decir para que ustedes vean la calidad del examen es que un compañero de nosotros nos hacían interrogatorio, además del examen escrito que duraba toda una mañana, nos hacían interrogatorio de los profesores de la comisión de admisión. Y recuerdo que este compañero, cuando salió del interrogatorio, le preguntamos, lo que estábamos ansiosos porque todavía no nos habían llamado, le preguntamos: ¿qué te preguntaron? Este joven nos contestó: me preguntaron que dijera cuáles eran los poetas franceses de la época moderna y que recitara algún verso de alguno de esos poetas. Esa fue una de las preguntas, y yo casi me voy para mi casa en ese momento, porque ni tenía idea de los poetas ni franceses y probablemente ni los panameños mucho. Así que me sentí como frustrado. Sin embargo, cuando me tocó a mí, me preguntó, me acuerdo, la primera batalla, la primera pregunta fue sobre una de las batallas de Simón Bolívar, y yo contesté rápidamente y bien. Después me preguntaron otra cosa relacionada y me di cuenta que los profesores lo que estaban utilizando eran nuestros antecedentes. Yo venía de la escuela primaria Simón Bolívar y sabía muy bien toda la historia de Bolívar, así que me di cuenta que ellos hacían preguntas que fueran adecuadas a la preparación. Y después lo confirmé porque el compañero que entró también, nos dijo que su idioma no era el español, aunque hablaba un español perfecto de tipo interiorano. Y dice que él había nacido en Francia de madre panameña, de madre francesa con padre panameño, que su papá era médico y que él se había educado hasta los 10 años en Francia y que él hasta los 10 años fue que aprendió español. Y claro, cuando vino aquí ya se quedó con su mamá, ya hablaba español nada más, con su papá, perdón. Entonces quiere decir que las preguntas fueron hechas con intención, porque los profesores leían los antecedentes de uno. Esa es una anécdota para que vean cómo era la admisión,
que tenía que ver con la preparación que uno llevaba. Eso para hacerle algún comentario nada más de lo difícil que era ingresar por la cantidad de personas que había. La Facultad de Medicina nada más que tenía 30 cupos. Otra anécdota que ocurrió con mi grupo es que cuando llegamos la facultad decidió que iba a aceptar que los últimos estudiantes, porque lo ponían uno en orden de calificación, se podría decir, y que resulta que los 4 últimos sumaban 32 y los 4 últimos eran parejos totalmente, o sea, no se podía. Y decidieron sabiamente que por esta ocasión y debido a esa situación, que los 4 últimos eran igualitos, parejos, iban a aceptar los 4 y por primera vez iban a aceptar 32. Con el concepto, decían los profesores, que en el primer semestre siempre se retiran 2 o 3, así que va a quedar el cupo como siempre ha quedado en la facultad. Bueno, se llevaron un chasco y después tuvieron corredera porque la facultad era como el cuento ese famoso de los 7 enanitos, que cada uno tenía su vaso y cada uno tenía su plato. Bueno, así era la facultad. Había 30 microscopios, 30 de estos, 30, estaba calculado, todas 30 asientos, 30 banquillos, todo estaba calculado a 30. Entonces, con 32 pasaron un poco de trabajo, pero ellos pensaban que iba a ser nada más el primer semestre, y que resulta que todos pasamos el primer semestre y se vieron otra vez en el problema de estar buscando cupo. Después sí hubo algunas bajas y ya se acomodó el grupo sin ningún problema. Esa es como una anécdota de mi carrera, de mi experiencia personal. La carrera en medicina en ese tiempo eran 4 años. Con 4 de premedicina hacían 8 años. En el caso que yo les digo, y después se estableció en 3 años, entonces quedaron en 7 años, ¿no? Entonces, los estudios siempre eran muy duros y muy severos, y uno tenía que prepararse estudiando y estudiando sin parar de estudiar, ¿no? Tuve la ventaja de que mis padres captaron eso y me liberaron de cualquier labor que yo tuviera que hacer en la casa como miembro de una familia pobre. Me dijeron, usted se dedica a estudiar nada más, y eso me permitió a mí mucha, hasta ventaja podría decir, porque no todos le permitían eso de que nada más que se dedicaran a estudiar. Debo mencionar otra cosa en relación. Los estudios de medicina siempre han sido caros en todas partes. Es una bendición la Universidad de Panamá con su carrera de medicina, pero aún así la carrera es cara. Para nosotros en aquella época había lo que llamaban becas provinciales, que un diputado se le ocurrió con buena intención y que resultó muy bien al principio, que se diera una beca para estudiar medicina por cada una de las provincias que existían, y que cuando el joven se graduara de médico, en vez de un año internado como se hacía usualmente, que ese médico pagara los 4 años de beca con 4 años de servicio en la provincia esa en la cual había ganado la beca. Esto lo investigaban a uno socialmente, iba una trabajadora social a la casa, investigaban los ingresos, toda la cuestión para estar seguro, y de acuerdo con como había salido uno en el examen de ingresos, así también le daban la beca. En mi caso yo recuerdo que otro compañero ganó claro que uno tenía que solicitar la beca, uno sabía que tenía los recursos, no la solicitaba. Recuerdo que un compañero, y se escogía el que ganaba el puntaje más alto, escogía la provincia a la cual iba a trabajar esos 4 años que debía por la beca. Entonces un compañero ganó la de Panamá y a mí me tocó el segundo lugar y escogí la de Colón. Y así fueron escogiendo cada una de las provincias. Como siempre, la política acaba con todo buen sistema que exista. Que resulta que cuando me tocó el primer año internado, iba para el segundo año, me presenté ante el ministro de Salud y le dije, yo tengo la beca por Colón, así que a mí me deben mandar el segundo año el internado a Colón para pagar los 4 años que debo. Y el ministro me dijo que nos conocía porque había sido profesor de nosotros en la escuela, y me dijo, mira, allá no te voy a mandar a Colón porque yo necesito a alguien que haga política por mí, y yo sé quién eres tú, y tú no vas a hacer política nunca, ni por mí ni por nadie, así que no
no te voy a mandar a Colón, sino que te voy a mandar a otro sitio cuando tenga la oportunidad. Así me decepcionó un poco, pero esto me dijo pues la realidad que toda la vida ha dañado a Panamá, que es el introducir la política en las cosas que marchan bien. Yo le contesté nada más, pero usted da cuenta, usted le dije, profesor, señor ministro, se da cuenta usted que si usted no cumple conmigo de que yo vaya a Colón, entonces yo no tengo que pagar ningunos 4 años en ninguna provincia porque yo me gané la de Colón. Y si no voy allá, le dice, sí, yo sé eso, pero haz lo que tú quieras, tú no tienes que ir a pagar ningunos 4 años ni nada. Y bueno, eso me libró también, me ayudó porque ya no tuve que pagar 4 años en un solo lugar, sino que me dediqué fue a seguir estudiando, a hacer las residencias, etcétera, etcétera. Esa era la situación de cuando uno ingresaba. Y de hecho la beca, pienso yo que probablemente sin la beca yo no me hubiera podido graduar por la situación económica que uno tenía en su familia, pues en aquella época. Eso es como anécdota. También en el lado político y de progreso, recuerdo que a mí me tocó ser representante de la facultad en ese tiempo. La facultad tenía el consejo general, el consejo académico que tiene ahora también, pero antes le agregaban otro nombre que no me acuerdo ahora mismo. Y en el consejo académico cada facultad debía nombrar, la representaba el decano y un estudiante. En el caso cuando yo estaba allá, gané la elección para que yo fuera el estudiante representante de la facultad y el doctor Revilla era el decano. Tuvimos, y siempre recuerdo este pasaje porque hubo muchas situaciones de huelga, de agresiones, de balazos, incluso recuerdo que hubo una huelga grande y los estudiantes de medicina dijimos que no participábamos porque nosotros no podíamos perder el tiempo en eso de huelga y eso, que teníamos que quedarnos ahí. Y que a cambio de que nosotros seguíamos clases, la única facultad, como saben, el extremo, le ofrecíamos era darle atención a cualquiera que tuviera de los estudiantes huelguistas que sufriera una pedrada o gases lacrimógenos. Nosotros le damos atención ahí en la facultad y ellos aceptaron y así transcurrió el tiempo sin que nosotros entráramos en huelga y seguimos trabajando en la facultad. Bueno, ahí me nombraron, en esa época se fue cuando era representante de medicina arriba y nos llamaban a reunión por culpa de la huelga también a cada rato. Y recuerdo que el rector era el doctor Narciso Garay, que era de la Facultad de Derecho. Para aquella época también, en una época no había huelga ni nada, sino de trabajo, el doctor Narciso Garay decidió nombrar una comisión debido a la solicitud de la Facultad de Medicina para que se eliminara la premedicina y se pasara a hacer estudios de medicina directamente. El doctor Revilla, que era el que tenía el que había presentado la moción. Entonces, ahí en el consejo académico, el rector Garay dijo, voy a nombrar una comisión para que rinda un informe, para que sea presentado aquí próximamente, para formarnos una idea mejor. La comisión va a estar formada por el decano de ciencia, por el decano de medicina y por el estudiante de representante de medicina. En ese caso, en ese momento era yo, pues. Hicimos un informe, discutimos todas las pros y ya en aquella época se hablaba de hacer la carrera de medicina desde el inicio y de las ventajas que esto podía traer o no y de las desventajas que podían ocurrir. Pero nuestro informe fue así. Tengo recuerdo por eso este episodio no se me ha olvidado, porque cuando fuimos a presentar el informe, la secretaria leyó, dice, se va a presentar ahora el informe de si se elimina la facultad, la carrera de premedicina y se pasa a una carrera entera de medicina. Y recuerdo que dice, hay 2 informes, uno de mayoría y uno de minoría. El de minoría por el decano de ciencia y el de mayoría por el decano de la Facultad de Medicina y el estudiante de medicina. Y entonces saltó un decano que no quiero mencionar el nombre en este momentito y dijo, yo sabía que eso iba a ocurrir, de que nombraron 2 de medicina y uno de ciencia, ¿cuál otro iba a ser el resultado? Y los de medicina iban a estar juntos y iban a decir,
Y entonces yo le dije, yo me paré y pedí la palabra y le dije, mire, yo lamento decirle al decano fulano de tal, que me ha faltado totalmente al respeto, porque ha puesto en duda sobre mi honorabilidad para decidir sobre algo. Y les hago contar que ninguno de los que están en esta sala, ni el propio decano de medicina, tiene más experiencia que yo, porque yo hice premedicina y ya estoy haciendo ahora medicina en los últimos años. Y entonces recuerdo que el decano en aquel tiempo, los profesores eran muy honorables y los estudiantes también. El profesor llegó y dijo, delante de todos pido excusa al estudiante de medicina porque no fue ese el sentido que yo le quise dar. Y ya terminó ahí para que ustedes vean que en aquel tiempo la consideración que se tenía con el estudiante, sobre todo con el estudiante de medicina. Bueno, eso fue mucho antes que de verdad ocurriera el hecho de que la facultad tuviera nada más la carrera de medicina.